Hola, yo soy Mariana Carazo, educadora y mamá de 3. Mi objetivo con este espacio es informarte acerca de la importancia y urgencia de un cambio educativo por medio del juego en la educación de hoy. Y yo soy Silvia Hidalgo, emprendedora, publicista y educadora. Y acompaño a Mariana en este podcast para demostrarte que todas las personas, independientemente de nuestra formación, jugamos un rol importante en este proceso de cambio. Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de este podcast. La vez pasada estuvimos hablando sobre las destrezas del siglo XXI que define el Foro Económico Mundial y hoy vamos a ahondar en el primer grupo de esas destrezas que son las habilidades académicas. En este episodio voy a dedicarme a entrevistar a Mariana básicamente y yo voy a ser la entrevistadora porque Mariana tiene no solo formación en desarrollo de currículum, sino que se ha dedicado precisamente a asesorar y enseñar a un montón de centros educativos sobre cómo pueden incluir estas destrezas académicas a través del juego, cuestionando la manera tradicional de enseñar matemática, de enseñar literatura y todas estas temáticas académicas que vemos en centros educativos. Así que bienvenida Mariana, definitivamente hoy este es tu micrófono. Muchas gracias Silvia, aquí en este canal, pero yo disfruto, esta es mi gran pasión. Sí. De hecho, desde que empecé el homeschool en mi casa con el grupo de niños, mi gran reto ha sido poder visibilizar las estrategias del siglo XXI, no solo con el objetivo de, por supuesto, brindarles lo mejor a mis estudiantes, sino que poder visibilizar ante el mundo que sí es posible llevarlas a cabo dentro de un currículum, cómo se ven, cómo se deben de documentar y cómo se deben de evaluar para que los papás puedan realmente ver el progreso y se vea reflejado en el estudiante, que es lo más importante. Muy bien, yo voy a repasar cuáles son las 6 habilidades que estas se llaman core skills o esas habilidades clave que utilizamos en el día a día y que son tal vez las que más conocemos, pero hoy quiero cuestionarles un poco con lo que nos va a compartir Mariana, cómo podemos incluirlas o cómo podemos verlas en un aula, cómo podemos verlas en la casa, cómo podemos desarrollarlas en los niños. Entonces voy primero a repasarlas y después voy a hacerle varias preguntas a Mariana para que nos comparta su experiencia y nos comparta técnicas, estrategias, consejos específicos sobre cómo desarrollarlas. Estas son las 6 destrezas académicas que define el Foro Económico Mundial para el siglo XXI. Recordemos que esto es el primero de los 3 grupos de habilidades que vamos a desmenuzar. Así que estas son las 6. Número 1, literatura. Número 2, aritmética o lo que conocemos como matemáticas. Número 3, ciencias. Número 4, tecnología o computación. 5, finanzas y 6, cultura y sociedad. Ok, cuando pensamos en la educación de hoy, en la educación del siglo XXI, siempre sale a la luz las habilidades blandas, como liderazgo y creatividad y curiosidad, que son las que tienen que ver con los otros 2 grupos, pero ¿qué hacemos con las habilidades académicas? Y estas para mí son las primeras 2 preguntas que quiero hacerle a Mariana. Número 1, ¿será que necesitamos todas esas habilidades académicas? Número 2, ¿será que se están enseñando de la manera adecuada en este momento en las escuelas? Bueno, Silvia, aquí vamos a entrar en varios temas importantes y el primero es sí. Las destrezas académicas son indispensables para un óptimo desarrollo del individuo, no solo del niño. Es cultura general, son cosas que nos van a servir en algún momento de nuestra vida. El problema no recae sobre las áreas académicas, es en el cómo nosotros logramos traducir la academia en la práctica. Y aquí voy a hablar de esto en diferentes contextos. Escuchamos cosas como es demasiada la academia, demasiada la tarea, demasiado el contenido. Están todo el día aprendiendo números, letras. Los niños no deben leer desde los 2 años, no deben de aprender a escribir de los 2 años. Un momentito, sí, los niños sí deben de
empezar el proceso de lectura desde los 2 años, sí deben de aprender a escribir desde los 2 años, pero ¿sabes qué? La escritura a los 2 años se ve rasgando, se ve con goteros con agua, es cómo visibilizamos el desarrollo de todas estas áreas por edad de acuerdo al desarrollo del niño. Entonces, número 1, aquí lo más importante es tomar en cuenta el desarrollo del niño, qué está preparado para hacer, cómo lo puede hacer y cómo lo va a bajar la maestra a la práctica o el sistema educativo. Aquí el gran problema que tenemos es que el sistema educativo está roto y estamos tratando de educar a los niños en un sistema obsoleto tradicional que fue inventado para después, como respuesta de la revolución industrial hace Correcto. casi 100 años. Que ocupábamos soldaditos, además, ocupábamos esa Correcto. maquila, todos respondiendo lo mismo, todos haciendo lo mismo. Correcto, pero nosotros nos hemos quedado ahí. Entonces, empezamos como muy fácil, decimos, viene una era nueva, tenemos que inventar. No, un momento, aquí no hay nada que inventar. Ya, gracias a Dios, todo está inventado. Aquí lo que tenemos que es que volver a nuestras raíces. Tenemos la academia es importante, tenemos todos los estándares. Yo soy una persona sumamente académica, soy una persona que desarrolla contenidos con millones de destrezas académicas en ellos. Y ese no es el problema. El problema que yo visualizo también es cómo los centros educativos les brindan a las docentes esa red o malla académica por seguir, la falta de entender los estándares, cómo se ve un estándar, qué significa un estándar dentro de la práctica. Esto es matemática, matemática se trabaja así. Yo lo viví como maestra, tenía una lista y decía, tengo que enseñar, contar 1 a 1 y 10 estándares porque eso es lo que me toca evaluar y esto es lo que veo. En vez de realmente entrenar a las maestras a ver cómo se integran estos estándares, cómo se ven y ahora sí, la práctica. Y adivina qué, Silvia, yo te tengo la respuesta para poder integrar estas academias a el siglo XXI y se llama jugando. Y el juego yo no lo estoy inventando, la academia yo no la estoy inventando. Esto ya existe. ¿Qué es lo que más le gusta hacer a un niño? Jugar. ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Si usted le pregunta a un niño, ¿qué es lo que quiere hacer? Jugar. Bueno, ahora en estos momentos también, más adelante en otros episodios, hablaremos del juego como tal. Sí. Pero, ¿qué pasa? Nosotras estamos atemorizadas como docentes a jugar porque lo vemos como perder el tiempo, como que ahí no van a aprender y el niño aprende jugando. Ya el hilo está en cómo nosotros logremos visibilizar por medio del juego toda la academia. Pero para esto, para resumir, necesitamos, número 1, comprender los estándares, saber cómo los enseñamos y yo creo que hay carencia en esto, en el personal docente y no por culpa de los docentes, porque no nos enseñaron, Silvia, volvemos a lo mismo, mi sistema en la universidad, yo fui a un sistema tradicional y no me enseñaron a enseñar para hoy. Entonces, es repensar todo lo que hacemos desde nuestras prácticas. Entonces, ¿cómo vamos a traducir los estándares a la práctica? Por medio del juego. Los estándares sí son importantes, sí deben de estar. No son enemigos de nadie. Aquí no hay que borrar y decir, no, de por sí yo nunca usé números, entonces ¿para qué me sirven? No, usted tiene que tener una conciencia básica. Más adelante en su vida se va a especializar en un área específica muy bien, pero tiene que tener un conocimiento básico. Y por otro lado tenemos toda la parte de los padres de familia diciéndonos, no, es que la mejor escuela es esta, basada que está la mejor escuela en las pruebas estandarizadas, en cómo puntean los niños en los exámenes, en cuántas hojas de matemática llenan con éxito, en cuántos libros cumplen. Porque si te dicen que están jugando con Legos o que están construyendo, nosotros pensamos están perdiendo el tiempo. Entonces aquí es una bola de nieve, desde cómo vemos los estándares en la práctica, cómo los transferimos como docentes, cómo en el centro educativo realmente le brinda al docente el material para enseñar, cómo le visibiliza que es importante, que se debe de ver, cómo logramos que estas
destrezas académicas sean intencionales y se reflejen en los intereses del niño, te doy un ejemplo. Por Yo favor. en este momento, el currículum, yo doy un grupo de 3 años a 8 años, en Ujú. 8 grados, no, 8 años. Sí, Tenemos money, plata, tengo que enseñar la plata, pero entonces el currículum me dice, y ojo, los estándares no son el problema porque los estándares lo que nos dicen es una guía de esto es lo que debería de saber en este grado, pero eso no está escrito en piedra. Uno como docente tiene que saber si va para arriba, para abajo, si el niño a dónde está, qué puedo mover, qué puedo ajustar de acuerdo claro, a sus dependiendo del necesidades. grupo, porque no todos los niños son iguales, no todos los No, grupos ni son todos iguales. aprendemos iguales y eso necesitamos eh, una, una flexibilidad en nuestro pensamiento y es Empatía, empatía también. correcto. Y después en otro episodio hablaremos de esto que yo sigo pensando si son necesarios los grados académicos, pero después entramos en Sí. esto. Ujú. Entonces, ¿qué te digo yo? Bien, tenemos la plata. Entonces, en el currículum de Kinder dice que identifiquen las monedas. En el currículum de primero que sumen con monedas. Y vienen 3 estándares por grado. Para mí, Ujú. eso es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque yo prefiero unir todos los estándares de plata en segundo Ujú. grado, a donde mis estudiantes ya saben sumar, restar, saben todas las destrezas fundamentales de las bases matemáticas. Entonces, adivina que cuando yo les enseñe la plata, en 2 minutos van a saber identificar las monedas, van a saber aplicarlas en contexto, en acción, y después hacemos una excursión al supermercado o pretend play, juego Ujú. simbólico con la plata, y los niños en 2 semanas se aprendieron no solo el dinero, sino que lo llevaron a un contexto propio y lo utilizaron, porque el fin del currículum no es memorizarse las monedas, es Claro. poder usar la plata en la vida real. Entonces, así debería de ser con todo. Todo deberíamos buscar el fin de ese contenido, hacia dónde vamos, cómo lo enseñamos, tener flexibilidad en los centros educativos, tener guías, líderes que faciliten los procesos y no solamente directores dictadores o maestras que tienen que cumplir todas los destrezas para poder pasar de grado. Ese pensamiento tiene que acabar. Entonces ya me extendí en un montón de temas, pero creo que todos van de la mano y en resumen sí son importantes las destrezas académicas, es cómo las visibilizamos, cómo las enseñamos y qué mensaje damos desde la casa, desde la escuela a los niños acerca de ellas. Sí, de hecho voy a desgranar algunas de las cosas que dijiste y voy a resaltar algunos puntos. En el documento, por ejemplo, de este estudio que hace el Foro Económico Mundial, que es en el que nos estamos basando en esta temporada, eh, el título que ellos dan, y ahí lo pueden ver ustedes si dan clic, el título que ellos dan a estas habilidades, le ponen abajo cómo los estudiantes aplican estas habilidades clave a las tareas del día a día. Es decir, ahí no me están diciendo lo que necesitan es eh, llenar un libro que tal vez me muestre unas ilustraciones de monedas que ni siquiera son las monedas de su país, y que tiene que saber sumarlas. Lo que me está diciendo es, tiene que saber aplicarlo al día a día. Y, por ejemplo, lo que estás diciendo, cómo ir al supermercado o cómo aprenderlo con monedas reales, es definitivamente algo clave que creo que naturalmente vamos a llegar una y otra vez, y es ese aprendizaje más vivencial. Es esa mezcla de jugar con vivir verdaderamente ese aprendizaje. Y yo creo que aquí de fondo hay algo y es el cómo visualizamos, cuál es nuestra perspectiva del profesionalismo en la educación, porque entonces todos entendemos como profesionalismo como algo que verdaderamente valoramos, lo que vos decías, cuántos libros, cuáles libros se utilizan, ¿verdad? ¿Cuántos se sacó en un examen? Y tal vez es un poco más difícil, y vuelvo al punto que yo había hablado en el episodio anterior, es un poco más difícil evaluar como padre, como madre, como centro educativo, como educador, mientras está jugando o cuando está en el supermercado. No le puedo hacer la escala, ¿verdad? Ahí del 1 al 10, cómo le fue pagando. Pero precisamente
creo que necesitamos separarnos, desligarnos, desapegarnos del libro, desapegarnos del papel, desapegarnos del escritorio, para entender que estas habilidades lo que necesitan es precisamente de ser desarrolladas dentro de un mundo real, dentro de habilidades reales y trabajos reales y tareas reales. Y creo que ahí es donde está ese cambio de mentalidad. No sé qué pensás. Totalmente de acuerdo, y aquí para ya cerrar este episodio es importante que lo veamos como un círculo. La academia no solamente corresponde al centro educativo ni a los docentes, los papás también somos parte de esto, de cómo, qué pedimos, qué queremos, hacia dónde vamos. Y yo siempre hablo con todas las personas a quien brindo consultoría o a esos centros educativos. Nosotros tenemos que definir una cultura familiar, una cultura de qué es lo que buscamos importante para desarrollar para nuestra familia. Queremos niños que sumen y resten y multipliquen y dividen, y queremos decir que el niño ya tiene 3 años y sabe contar hasta 10, o queremos un niño que sí, perfecto, sepa contar hasta 10, que sepa ser creativo, construir, jugar afuera, subirse, bajarse, tener persistencia, ser curioso, ¿verdad? A veces nosotros Sí, hacemos énfasis en todas estas maravillas porque son las que la vida nos ha enseñado como sí. visibles, que el niño más hábil es el que mejor académicamente O el más mueve. inteligente. Claro, y en inteligencia ya esa es otra de mis Sí, especialidades. exacto. No voy a entrar porque hay parámetros para todo en esto. Exacto. Entonces también viene de lo que nosotros pidamos, exijamos, Sí, y visibilicemos como importante. Entonces, sí. pues sí, esta es mi área de expertise, esto es lo que yo quiero por medio de mis redes sociales personales, visibilizar al mundo. La educación es más que o sea, no es un negocio, es un propósito, Sí, se debe de llevar, y no es pensar que algún día, no es hoy, es vos, somos todos juntos sí, actuando para hoy. sí. Y aquí voy a cerrar el episodio haciendo link con lo que vamos a ver en el próximo. Y los voy a dejar también la pregunta de cómo podemos, ya que sabemos que las habilidades académicas son importantes y fundamentales en función de que los chicos puedan desarrollarse en su día a día, ¿cómo podemos incluir este desarrollo dentro de su vida en la casa, dentro del centro educativo? Y tal vez entonces estas habilidades no son tan individuales o no las podemos ver tan solitas como las estamos viendo en este momento. Tal vez creatividad y números van de la mano, tal vez curiosidad y finanzas van de la mano. Entonces, tal vez aquí el asunto es que la academia no existe solita y que estas habilidades no existen por sí solas. Y en el próximo episodio vamos a estar hablando precisamente de competencias, que esas son las que a mí me encantan, que es pensamiento crítico y creatividad, comunicación, colaboración. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de experiencias y de estrategias en el próximo episodio.